El mercado bursátil ya debería haber colapsado. Todos los indicadores clásicos están en rojo. El consumo está sostenido con deuda. El poder adquisitivo se erosiona. La economía muestra grietas evidentes. Y sin embargo, el mercado sigue subiendo. No de forma explosiva, sino de manera persistente, casi desafiante. Y entender por qué todavía no cayó es mucho más importante que intentar adivinar cuándo lo hará, porque ese retraso es justamente la parte más peligrosa de todo este proceso. Durante años, incluso personas formadas en finanzas miraron este escenario con desconcierto. Titulares hablando de recesión, inflación elevada, enfriamiento económico, despidos selectivos. Nada parecía cuadrar con la trayectoria ascendente de los índices. Pero los mercados no colapsan simplemente porque las cosas se vean mal. Colapsan cuando las fuerzas que los sostienen dejan de funcionar. Y mientras esas fuerzas sigan operando, aunque sea de forma artificial, el mercado puede permanecer desconectado de la realidad mucho más tiempo del que la mayoría cree posible. Si uno observa los indicadores tradicionales, la conclusión parece obvia. El mercado está extremadamente sobrevaluado. Uno de los indicadores más ignorados por el público general, pero históricamente muy respetado por grandes inversores, es la relación entre la capitalización total del mercado bursátil y el Producto Bruto Interno. En términos simples, mide cuánto valen las empresas cotizadas en relación con el tamaño real de la economía que las sostiene. Hoy, la capitalización de todas las empresas que cotizan en Estados Unidos ronda los 66 billones de dólares, mientras que el PBI del país está cerca de los 30 billones. Eso arroja una relación de aproximadamente 220%. Para ponerlo en contexto, cualquier nivel por encima del 100% ya se considera sobrevaluación. Antes del estallido de la burbuja.com, ese ratio rondaba el 115%, no 200, no 180, apenas 115. Y aún así, el mercado cayó más de un 60%. Ese solo dato debería ser suficiente para pensar que algo no cierra. Pero hay más. Los múltiplos de evaluación tradicionales, como el famoso PER, también están completamente distorsionados. Históricamente, las empresas del S&P 500 cotizaban a múltiplos de entre 15 y 16 veces ganancias. Hoy, ese promedio se mueve entre 25 y 28. Ya de por sí elevado. Pero el verdadero problema no es el promedio, sino quiénes están empujando ese promedio hacia arriba. Las empresas más grandes y más influyentes del índice presentan valuaciones que, en cualquier otro momento histórico, habrían sido consideradas absurdas. Compañías tecnológicas que cotizan a más de 50 veces ganancias, otras a 35 o 40, y casos extremos donde el mercado paga cifras que implican siglos de crecimiento perfecto para justificar el precio actual. En términos simples, los inversores están pagando hoy decenas de dólares por cada dólar de ganancia actual, apostando a un futuro que no admite errores. Antes del colapso del año 2000, los múltiplos del S&P 500 rondaban niveles muy similares a los actuales. Las señales eran claras entonces, como lo son ahora. Y sin embargo, el mercado no cae, no todavía. La pregunta clave no es si los indicadores están equivocados. La pregunta real es qué está sosteniendo al mercado contra toda lógica aparente. Porque mientras esa respuesta no se entienda, muchos seguirán interpretando la demora como fortaleza, cuando en realidad es acumulación de tensión. Entonces, si todos los indicadores gritan corrección, ¿por qué el mercado sigue en pie? La respuesta está en fuerzas que no suelen aparecer en los gráficos técnicos ni en los titulares financieros. Fuerzas que operan por debajo de la superficie y que, mientras sigan activas, pueden sostener precios inflados durante más tiempo del que la mayoría considera razonable. La primera de esas fuerzas es el estímulo encubierto. Oficialmente, los cheques de estímulo quedaron atrás. Ya no hay anuncios ruidosos ni conferencias hablando de rescates masivos. Pero eso no significa que el estímulo haya desaparecido. Simplemente cambió de forma. Hoy se manifiesta a través de gasto público estructuralmente elevado, programas de crédito ampliados, incentivos fiscales selectivos y mecanismos de apoyo indirecto a empresas que mantienen la demanda artificialmente viva. El gobierno recauda aproximadamente 5 billones de dólares al año, pero gasta cerca de 7. Esa diferencia no es un detalle técnico, es un flujo constante de dinero que termina entrando en la economía real, pasando por empresas, salarios, contratos y consumo. Ese gasto sostiene ingresos corporativos, y mientras los ingresos se sostienen, las valuaciones encuentran excusas para no corregir. El mercado no responde a moralidades ni a equilibrios teóricos, responde a flujos. El problema es que este modelo tiene un límite matemático.
Con una deuda que ronda los 38 billones de dólares y costos de interés que superan el billón anual, la capacidad de seguir estimulando sin consecuencias se reduce rápidamente. Pero ese límite todavía no se cruzó del todo, y mientras no se cruce, el mercado aguanta. La segunda fuerza, y probablemente la más poderosa, es la depreciación del dólar combinada con inflación persistente. Un dólar más débil no es un accidente, hace que las exportaciones sean más competitivas y licúa parte del peso real de la deuda, pero también tiene efectos colaterales profundos que muchos subestiman. Cuando la demanda global por dólares disminuye, ya sea porque algunos países buscan comerciar en otras monedas o porque los bonos del tesoro dejan de ser vistos como el refugio indiscutido que eran antes, el valor del dólar se erosiona. Al mismo tiempo, la expansión monetaria y el déficit fiscal aumentan la cantidad de dólares persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. El resultado es inflación. Y acá aparece el punto clave. Inflación y mercados inflados no son opuestos, son aliados temporales. Cuando los precios suben, las empresas aumentan precios. Al aumentar precios, aumentan ingresos nominales. Al aumentar ingresos nominales, reportan crecimiento. No porque produzcan más o innoven mejor, sino porque la unidad de medida vale menos. Es crecimiento nominal disfrazado de prosperidad real. Wall Street entiende esto perfectamente. Por eso, en contextos inflacionarios, muchos grandes jugadores no se retiran del mercado, se apalancan. Endeudarse para comprar activos en un entorno donde la deuda se paga con moneda que pierde valor es una estrategia racional. La deuda se licúa, los activos se reprecian. El que tiene acceso al crédito barato gana 2 veces. Mientras tanto, la mayoría de la población no juega ese juego. El costo de vida sube, los salarios no acompañan, el ahorro pierde poder adquisitivo. El resultado es una transferencia silenciosa de riqueza. Los activos suben, el dinero quieto se achica. Estas dos fuerzas, gasto público persistente y depreciación monetaria, no evitan el colapso, lo postergan, mantienen la estructura en pie aun cuando los cimientos están dañados. Pero toda estructura sostenida artificialmente acumula tensión, y cuanto más tiempo se estira esa tensión, más violenta suele ser la corrección cuando finalmente llega. Y acá llegamos al punto que casi nadie quiere mirar de frente. El mercado no cae cuando los datos son malos. Cae cuando la confianza se rompe. Y la confianza no se quiebra con titulares alarmistas. Se quiebra cuando una pieza pequeña, aparentemente manejable, demuestra que el sistema ya no puede sostenerse como antes. Hoy, esa confianza está sostenida por hilos muy finos. El primero es el consumidor, que sigue gastando aunque ya no tenga margen. Ahorros en mínimos, tarjetas en máximos históricos, pagos mínimos convertidos en rutina. Mientras ese gasto continúe, los ingresos corporativos aguantan, pero el consumo financiado con deuda no es crecimiento, es tiempo prestado. El segundo hilo es el mercado laboral. Todavía no colapsó, pero dejó de ser una base firme. No estamos frente a un mercado fuerte, estamos frente a un mercado rezagado. Eso significa que refleja el pasado, no el presente ni el futuro. Las contrataciones se enfrían de forma silenciosa. Los despidos no llegan en oleadas, llegan en goteo. Y muchas empresas, sin anunciar nada, simplemente congelan nuevas incorporaciones. No reemplazan vacantes, no expanden equipos, esperan. Históricamente, esto nunca ocurre después de una recesión. Siempre ocurre antes. El empleo es uno de los últimos indicadores en deteriorarse y uno de los primeros en avisar cuando el ciclo está girando. Menos empleo no es solo menos salarios, es menos confianza, menos consumo discrecional, menos margen para absorber subas de precios, y ese freno termina filtrándose inevitablemente a los ingresos corporativos. Cuando el consumo afloja, las ganancias siguen el mismo camino. Y cuando las ganancias caen, las valuaciones que hoy parecen sostenibles dejan de serlo muy rápido. Y el tercer hilo es el más peligroso de todos, la ilusión de que los recortes de tasas lo arreglan todo. Durante décadas, esa fórmula funcionó. Cada vez que el sistema mostraba tensión, bajar tasas reactivaba crédito, consumo y activos. Pero ese mecanismo dependía de algo clave, balances relativamente sanos. Hoy eso ya no existe. Los hogares están cargados de deuda, las empresas están apalancadas, los gobiernos operan con déficits estructurales. En ese contexto, bajar tasas ya no es un alivio limpio. Puede ser un parche que gana tiempo, pero también puede acelerar los desequilibrios existentes. Cuando el problema no es el costo del dinero, sino el nivel de endeudamiento y el agotamiento del consumidor, bajar tasas pierde eficacia. El remedio ya no cura,
apenas anestesia, y en algunos casos empeora la enfermedad al alimentar burbujas, distorsiones y falsas señales de estabilidad. La historia muestra que antes de cada gran caída ocurre siempre la misma secuencia. Primero, el mercado se mantiene alto mucho más tiempo del que parece lógico. Esa desconexión genera frustración, incredulidad y una sensación de que esta vez es diferente. Luego aparece la segunda fase, la insensibilidad. Las malas noticias dejan de importar. Inflación persistente, despidos crecientes, advertencias de ganancias, tensiones financieras, todo se absorbe sin reacción. Los precios ya no responden. Esa aparente calma no es fortaleza, es fatiga, es un mercado saturado de información negativa que deja de procesarla. Y finalmente llega el punto de quiebre, el evento que rompe el hechizo. No suele ser grandilocuente, no siempre es una crisis global. A veces es una quiebra puntual, un default discreto, una empresa grande que no cumple expectativas, un dato que en otro momento habría sido irrelevante, pero alcanza, porque el sistema ya estaba cargado, porque la estructura ya estaba debilitada. Y cuando eso ocurre, la reacción no es gradual, es abrupta. Cuando eso sucede, la corrección no avisa, no manda señales claras ni concede ventanas ordenadas para salir. No hay campana de cierre ni cuenta regresiva. El ajuste llega cuando la estructura ya no puede sostenerse más. Y es importante entender esto. La demora no es seguridad. La demora es acumulación de energía. Cada mes que el mercado se mantiene desconectado de los fundamentos, cada trimestre en el que los desequilibrios no se corrigen, la tensión se acumula debajo de la superficie. Por eso, cuando finalmente ocurre el movimiento, no suele ser lento ni gradual. Suele ser rápido, desordenado y emocional. Cuanto más se posterga el ajuste, más violento tiende a ser cuando llega. La razón por la que todo esto se siente tan confuso es porque muchos interpretan la suba del mercado como una señal de fortaleza económica. Pero hoy no estamos viendo fortaleza estructural, estamos viendo inflación financiera. Un mercado impulsado por gasto público persistente, expansión de deuda y una moneda que pierde poder adquisitivo. Los precios suben, sí, pero no porque el sistema sea más productivo o más eficiente, sino porque el denominador se está debilitando. Eso no es crecimiento sano, es un equilibrio artificial que depende de que las mismas fuerzas sigan actuando sin interrupciones. Y la historia muestra que ese tipo de equilibrio nunca es permanente. Entender esto no es un llamado al pánico, es un llamado a pensar mejor, a no confundir precios altos con estabilidad real, a no asumir que esta vez es diferente simplemente porque el ajuste todavía no ocurrió. Los ciclos no se eliminan, no se cancelan por decreto ni por narrativa, se retrasan. Y cada retraso suele venir acompañado de un costo mayor más adelante. La complacencia es cómoda, pero suele ser cara. Detrás del mercado existe para eso, para mirar qué es lo que realmente sostiene al sistema cuando todavía parece firme, para identificar los mecanismos invisibles que mantienen el equilibrio antes de que empiecen a fallar, porque cuando la confianza finalmente cede, el movimiento no da tiempo para reflexionar. En ese momento, las decisiones tomadas con calma, con contexto y sin urgencia valen infinitamente más que cualquier reacción tardía. Gracias por llegar hasta acá, y gracias, sobre todo, por pensar antes de que el mercado te obligue a hacerlo.